Bueno, en nuestra sesión pasada estábamos viendo el tema del R2. Hicimos un análisis sobre lo que significaba el R2 y la importancia que tenía. Miramos la interpretación. Básicamente dijimos que el R2 tenía tres interpretaciones. Dijimos entonces que había tres interpretaciones del R2, que básicamente el R2 tiene que ver con la capacidad explicativa de un modelo, también tiene que ver con la bondad de ajuste, es decir, la capacidad que tienen los datos para ajustarse a la función que nosotros le estamos dando, aunque en realidad debería ser el contrario, ¿no? Es la capacidad de la función que nosotros planteamos para ajustarse a los datos. En realidad es eso lo que sucede. Y finalmente el R2 como un primer indicador de la capacidad predictiva del modelo. Hemos visto esto a través de el modelo de regresión simple y básicamente en ese modelo de regresión simple, denme un segundo. En ese modelo simple hemos visto que básicamente de lo que se trata es de estimar el valor de una Profe, se pendiente. están recortando bastante. Sí, mucho. Denme un segundo, chicos, es que la verdad es que no sé qué puede hacer, pues si se entrecorta el internet. Ok, ¿me escuchan mejor ahora? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, vale. Entonces les comentaba que básicamente en el modelo simple lo que hacemos es estimar una pendiente y un intercepto. Nosotros ya miramos un poco las fórmulas para hacer ese tipo de medición. Esto se basa sobre el tema de la minimización de la sumatoria de residuos al cuadrado. Cuando les hablaba del R2 en términos de la capacidad de ajuste, nosotros planteamos una función y la idea es que los puntos, las parejas ordenadas entre X y Y, que darían origen a esta función estimada, se alineen, se ajusten lo más posible a esta función que le estamos dando. Obviamente, la diferencia que tenemos del valor estimado, que es el que tendríamos en la función, a cada dato real define el error, ¿cierto? El error como tal, el error residual. Y básicamente, pues la relación que exista entre X y Y es lo que nos va a dar el término ajustado que se expresa acá. Hemos visto entonces que básicamente nos interesa tener una estimación adecuada y la estimación más sencilla que podríamos hacer es a través del método de los mínimos cuadrados ordinarios. Y cuando analizamos esos mínimos cuadrados ordinarios, pues analizamos básicamente uno de los componentes esenciales que es la sumatoria de residuos al cuadrado, pero que no es el único componente, porque también existe una sumatoria explicada de cuadrados, que es esa relación que existe entre el y estimado, ¿cierto? Esa relación que existe entre el y estimado y la media de y, ¿cierto? Entonces eso nos permite tener la sumatoria explicada de cuadrados y la sumatoria total de cuadrados que se ve reflejada como la diferencia, esa sumatoria entre las diferencias de y original y la media de y.
Entonces, básicamente nosotros podríamos decir que la sumatoria total de cuadrados es igual a la sumatoria explicada de cuadrados más la sumatoria de residuos al cuadrado. Y esto nos sirve para entender el concepto que habíamos visto de bondad de ajuste, en la forma más sencilla en que lo podríamos, digamos, expresar, sería como que el R2 es igual a la sumatoria explicada de cuadrados sobre la sumatoria total de cuadrados. Entonces, hemos avanzado hasta acá. Eh, También charlamos un poco sobre la forma funcional de los modelos, no mucho en realidad, pero sí hemos explorado un poco el tema, planteando que, por ejemplo, pueden haber no linealidades en la regresión. Esto implica, por ejemplo, que nosotros podemos tener modelos log-lin, en donde la variable que nosotros intentamos explicar está como logarítmica y la variable exógena parece lineal. Entonces, aquí básicamente lo que tendríamos es un cambio porcentual en la variable endógena debido a un cambio absoluto en la variable x. Y esto es a lo que le conocemos como una función log-lin, por ejemplo. Hay otro ejemplo. Y fíjese que aquí, siempre que se plantea un modelo econométrico, en sus resultados, ojo, en sus resultados, ¿cierto? Aquí a veces ya los autores pueden cambiar y por una variable para que se entienda. En todo caso, siempre se acorta el nombre. Wage significa salarios, ¿cierto? Aquí lo que estamos viendo es cómo el logaritmo de los salarios es explicado por los años, muy probablemente los años de educación. Estamos viendo el efecto de una semi-elasticidad, porque aquí tenemos un cambio que se estaría dando de manera absoluta, y aquí tendríamos un efecto que se estaría dando de manera relativa. Tenemos que se ha hecho un análisis para 526 observaciones, el tamaño de la muestra, y el R2 en este caso nos está dando de 0,186, es decir, que aquí lo que estamos explicando es el 18,6% de los cambios que se están dando en los salarios y que se deben a los cambios que se están dando en los años de educación, que es un porcentaje pequeño, pero si consideramos que este análisis es un análisis que se está haciendo para una muestra que se captura como corte transversal, entonces uno había dicho, bueno, hasta un 5% puede ser llamativo, o sea que un 18%, siempre que estemos hablando de corte transversal, ¿cierto? Puede ser relevante. Ahora, si estamos haciendo un análisis con frecuencias temporales, pues lógicamente un 18,6% no me está explicando mucho de la variable. Entonces, ese es el problema del planteamiento de este sistema. Por ejemplo, aquí no se está colocando si es sub i o sub t. Uno intuye que es sub i. Por eso yo en alguna clase les decía, guíense con la simbología básica, que esa simbología siempre les va a dar a usted claridad si están trabajando con series temporales o transversales. Aquí debemos suponer que es transversal, ¿cierto? De hecho, lo es transversal, pero fíjese que se falla cuando se utiliza esta simbología de utilizar nombres de las variables en lugar de colocar la simbología, porque si yo coloco la simbología, estoy forzado a colocar el subíndice. Entonces es allí donde falla, ¿cierto? Bueno, eh, entonces, por ejemplo, acá ya vemos el ejemplo del modelo log-log, que como lo habíamos dicho, este es relevante porque nos permite el cálculo de las elasticidades, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo cómo se relaciona el salario, el logaritmo del salario en función del logaritmo de las ventas. La tesis que se encuentra en el fondo aquí es que si las ventas se incrementan, entonces los salarios se van a incrementar. Hay una recompensa y una comisión sobre el trabajador cuando logra incrementar el volumen de las ventas que se va a ver reflejada en su salario. Entonces el modelo está reflejando cómo el cambio relativo de las ventas genera un cambio relativo en los salarios. Aquí digamos, el libro presenta
un poco el tema de cómo se manejan algunas transformaciones. Por ejemplo, aquí tenemos el modelo lineal básico, ¿cierto? Tenemos Y en términos absolutos, X en términos absolutos. Luego la interpretación aparece aquí como el cambio que se da en Y debido a un cambio que se da en X simplemente. Cuando tenemos el modelo lin-log, que sería lineal en Y, logarítmico en X, entonces fíjense que la interpretación sería el cambio que se da en Y, que es un cambio absoluto, debido a un cambio relativo que se calcula de esta manera, ¿cierto? En X. Cuando tenemos el modelo en nivel de log-lin, tenemos que es logarítmico en Y, pero es absoluto en X, por lo tanto el cambio de Y se da en términos relativos y es igual, ¿cierto?, al cambio absoluto que se da en X. Aquí me da como la forma en que se puede interpretar. Y finalmente, el cambio del modelo log-log, que es básicamente una elasticidad, porque estamos analizando el cambio relativo que se da en Y, que se produce por el cambio relativo en X. Este modelo es muy atractivo para los economistas. Los economistas casi siempre que tienden a hacer un modelo econométrico, tienden a utilizar un modelo log-log por la posibilidad que éste les da de entregarles el análisis de la elasticidad. Pero a pesar de que pueda ser muy atractivo el modelo log-log, no necesariamente el modelo log-log es el correcto. Y ese es el tema, ¿no? Una de las preguntas que muy probablemente ustedes tienen es cómo estar seguro de que yo estoy empleando la forma funcional adecuada. Y básicamente allí no existe como una única respuesta, sino que son una serie de pasos y de fases las que me van dando como algunos lineamientos de si estoy por buen camino o si voy por mal camino. Es decir, que si, por ejemplo, usted lo que pretende es que yo le dé una respuesta definitiva o absoluta, ¿cierto? Le diga, no, es que con este método usted sabe si el modelo es lineal o no es lineal, pues la verdad es que ahí lo que usted está buscando es una falsa garantía que en realidad no va a tener. Sí, claro, existen pruebas, por ejemplo, como la prueba de Chow, ¿cierto? O la prueba Receipt de Ramsey, por ejemplo, que permiten determinar, bueno, vamos a valorar la linealidad del modelo. Las miraremos más adelante, alcanzarnos el tiempo, pero digamos que estar más o menos seguro de que un modelo sirve es un asunto más bien de paciencia, más que de encontrar una prueba definitiva. Entonces, bueno, habíamos hablado también sobre lo que significa la linealidad en los parámetros y estábamos analizando también el tema de los supuestos. Hemos analizado el tema de la linealidad de los parámetros, hemos analizado el tema del muestreo repetitivo. También analizamos un supuesto que es como muy elemental, y es decir, que bueno, que X tiene que tener variabilidad, y básicamente eso también se aplica a Y. Y también tiene que tener variabilidad. Bueno, entonces, este supuesto 3, pues básicamente dice que X inicialmente, pero también es extensible a Y, pues tiene que tener variabilidad, porque no puede hacerse un modelo cuando se tienen constantes, digamos, ¿no? Otro supuesto que es también de los más importantes y que aquí se plantea de manera muy simple, porque en realidad este supuesto a nivel matemático es más o menos complicado. Nosotros lo estudiamos en la maestría y hacer estas demostraciones es bastante tedioso en realidad, pero pues para el pregrado básicamente la idea es muy simple, ¿no? La esperanza del término de error debido a unas X que nosotros planteamos en el modelo, se espera que sea cero. O sea, nosotros esperamos que nuestro término de error sea de cero. Pero básicamente aquí lo que deberíamos entender es que nosotros esperamos que nuestro término de error sea pequeño, sea cercano a cero, porque siempre tendremos errores. En un modelo econométrico siempre tendremos errores por varias razones que ya hemos explicado antes.
No hay una teoría económica perfecta, no hay una escuela perfecta, no hay un indicador perfecto, no hay un análisis perfecto, no hay un econometrista perfecto, entonces no hay una metodología de cálculo perfecta, no hay un modelo econométrico perfecto. Entonces siempre vamos a tener algún error. Que es un problema, reitero, de la teoría, ¿no? A veces hay algunas teorías eh, que, que nunca examinan la posibilidad de que haya un error en su análisis intrínseco. Mm, Por ejemplo, usted revise la riqueza de las naciones y Adam Smith está convencido de que tiene la total y absoluta razón y que no existe ningún error en su razonamiento. Lo mismo le pasa, por ejemplo, a Marx, ¿cierto? Lo mismo le pasa a Keynes. Entonces, todas las teorías están diseñadas por seres humanos y si hay una característica de los seres humanos es que nos equivocamos y que tenemos errores. Entonces, pero cuando hacemos un modelo con mucho juicio, observando eh, la mayor cantidad de teorías posibles, disertando un poco sobre ellas, analizando el contexto, recogiendo las mejores estadísticas posibles, utilizando las variables críticas, tratando de utilizar el mejor método, pues lo que esperamos es que el resultado sea que el error sea, que si bien existe, sea pequeño, ¿cierto? Entonces ese es otro supuesto de nuestro análisis econométrico. Bueno, aquí hay alguna característica que se analizan, en particular el tema del insesgamiento de los parámetros. Esta es una característica, pues, que yo creo que ustedes deberían haber estudiado en estadística, porque en estadística ustedes examinan el tema de las estimaciones puntuales. Entonces allí miran cuando un estimador es lineal, cuando tiene mínima varianza, cuando es insesgado, cuando es consistente, cuando digamos, el modelo tiene unas características que lo hacen la mejor estimación lineal insesgada. De todas maneras, este libro es como chévere porque este libro plantea un repasito al tema del insesgamiento. Y básicamente el insesgamiento, en última, resume un poco los supuestos del 1 al 4, y es que nosotros esperamos que el beta estimado, ¿cierto?, sea igual al beta poblacional. Y esto se da en buena medida cuando nosotros tenemos que el tamaño de la muestra, conforme se va incrementando, nos permite que la esperanza de nuestro beta estimado se acerque lo más posible al beta poblacional. Es decir, un buen tamaño de la muestra permite una buena aproximación al verdadero valor del beta. Aquí hay una demostración matemática que, bueno, yo esperaría que ustedes la revisen en esa parte algebraica, ¿cierto? Ahí igual está la demostración ya hecha. Suele ser una de las preguntas recurrentes, pues, para el análisis. También está un tema que yo no puedo pasar de largo, que es el tema de la correlación espuria. Y a mí este tema me parece que es bien relevante, pero lastimosamente no lo podemos ver en esta econometría 1, porque es más un tema de la econometría 2. Está relacionado con los términos de cointegración de las series. Y pues para manejar el tema de cointegración, uno debería manejar el tema de la integración y de la raíz unitaria. Y para manejar el tema de la raíz unitaria, pues usted tiene que conocer bien el tema de la caminata aleatoria. Y para conocer bien ese tema, pues tiene que saber lo que es estacionariedad. Y bueno, para saber lo que es estacionariedad, usted tiene que tener ya unas bases de econometría bien cimentadas. Así que lo único que yo podría decir de las regresiones espurias, que es un peligro al que nos enfrentamos los econometristas, es que lo que encontramos puede ser más bien el reflejo de una coincidencia estadística más que de un fenómeno económico como tal. Yo podría relacionar dos variables que en realidad no tienen nada que ver, pero como tienen una coincidencia estadística, yo termino diciendo que una es muy importante para explicar a la otra. Y ese es un peligro, porque en la econometría básica nosotros no tenemos todavía las herramientas para poder llegar a defender un modelo contra este problema de las relaciones espurias. Bueno, hay ejemplos aquí que se están planteando. Y básicamente llegamos a unos supuestos, que estos sí son objeto de trabajo de esta materia.
Y pues bueno, aquí hay que hacer primero varios ejercicios y el ejercicio es poder pronunciar estos fenómenos, ¿no? Entonces, básicamente, uno de los supuestos más relevantes es que el modelo sea homocedástico. ¿Qué significa que el modelo sea homocedástico? Pues básicamente nosotros sabemos que un modelo econométrico va a tener una serie de errores y la idea es que la serie de error tiene por un lado que ser aleatoria, es decir, que no debe tener un patrón sistémico, ¿cierto? Pero segundo, si esa serie va a ser aleatoria y pretendemos que al mismo tiempo que se mueve sin un patrón definido, se acerque a cero, porque la esperanza de los términos de error condicionados por X es que se acerquen a cero, pues el tema que nos preocupa aquí es el hecho de que no tengan una gran variabilidad. Es decir, que la variabilidad del término de error dado X sea igual a una constante que va a ser la varianza. La varianza entonces básicamente es esa desviación estándar que tendremos del error medio, ¿cierto? De cada uno de los errores hacia el error medio, esperamos que sea pequeña y constante. Y cuando nos fijamos específicamente en el tema de que queremos que los errores, que vamos a tener una serie de errores, ya sea transversal o temporalmente, esperamos que esos errores tengan, con respecto a su media aritmética, tengan una pequeña distancia. Es decir, que los errores estén más o menos concentrados alrededor de su media aritmética. Si esto se da, entonces uno puede decir que los errores tienen una varianza constante y que tengamos una varianza constante es fundamental, ¿cierto? Es fundamental para que nuestro modelo tenga confianza. Si nosotros tenemos errores, por ejemplo, que en un periodo son muy grandes y en otros periodos son muy pequeños, pues básicamente allí tenemos que la varianza no es constante y eso nos va a afectar los resultados en términos de la confianza estadística que buscamos en un modelo. Entonces, este es uno de los supuestos más importantes, el de homocedasticidad. Y si no se cumple, entonces lo que se genera es el fenómeno contrario, que es la heterocedasticidad. La homocedasticidad significa igualdad de varianza. La heterocedasticidad, por el contrario, significa que la varianza de los términos de error son diferentes para cada observación. Entonces, ese es un problema porque va a afectar la confianza que vamos a tener en nuestros parámetros y también va a afectar algunas condiciones de las estimaciones puntuales que ustedes pues, realizaron en estadística. Bueno, entonces, aquí tienen que utilizar un poco el tema de la imaginación. Y es que aquí tenemos el eje de las y aquí tenemos el eje de las X. Es decir, que si, por ejemplo, uno quiere ver esta gráfica como tradicionalmente se expresa, uno siempre mira este tipo de gráficas, ya sea cual sea las variables que se relacione, uno siempre las mira como modelos 2D, ¿cierto? Uno siempre mira estas relaciones de esta manera, es así como nos las explican los profesores y nos las explican los libros. Entonces usted, por ejemplo, aquí tiene la variable X, ¿cierto? Ahí tiene la variable X y acá, por ejemplo, usted tiene la variable Y. Entonces, por ejemplo, suponiendo un ejemplo, qué sé yo, sencillo, que es la relación ingresos tributarios, aquí, por ejemplo, y aquí tasa impositiva, usted pues puede suponer en un momento, con unas condiciones muy determinadas, que esa relación tiene este tipo de comportamiento. Aunque si usted ha estudiado el concepto de curva de Laffer en macroeconomía, pues sabe que esa es una ecuación cuadrática en realidad, ¿no? Arranca desde el origen, ¿cierto? Llega a un punto máximo y luego decrece. Pero entonces, qué es lo que pasa cuando usted tiene un modelo econométrico? Digamos que en esta primera fase. Pues básicamente, cuando usted tiene un modelo econométrico, usted lo que tiene son unos datos, ¿cierto? Usted tiene unas observaciones, tanto para X como para Y. Tiene varias observaciones.
Entonces, usted las ubica, ¿cierto? Alrededor de este mapa de dispersión. Y la idea, pues, es que básicamente le vayan dando unos puntos, primero que tengan una capacidad de ajuste, y entonces ahí es cuando juega una importancia relevante el concepto del R2 que hemos examinado en clases pasadas. Pero la idea también es que, por ejemplo, a nosotros nos expresan siempre el gráfico de esta manera. Y aquí hay algo que no podemos ver, y es la función de densidad. Hay una función de densidad en esta relación económica. Y para poder ver esa función de densidad, nosotros tendríamos que acostar la gráfica. Entonces, cuando la acostamos, fíjese que aquí queda como tendido el eje de la Y, aquí tendido el eje de las X, y aquí podemos ver la función de densidad. En este caso vendría representada por el valor condicional de Y en términos de X, y que en últimas se define a partir de lo que nosotros en geometría analítica conocemos como el hipotético eje Z. Entonces, fíjese que aquí lo que estamos viendo es, este es el punto que yo dibujaba y esta es la función, ¿cierto? Entonces, a ver si me paso acá. Aquí, por ejemplo, yo veo el punto y yo veo cómo el punto se alinea con la función que yo le estoy dando. Y si yo lo veo, digámoslo así, desde arriba, esto es como si usted estuviera viendo esto desde un helicóptero, viendo lo que está sucediendo abajo, usted diría, ah, pues bien, o sea, cada puntico va en línea con la función, o sea, están alineados, está súper. Pero si el helicóptero aterrizara, ¿cierto? Y en la medida que el helicóptero aterriza, entonces el paisaje va cambiando porque usted va viendo la función y ya viendo los puntos. Lo que se esperaría es que el punto en la función de densidad tenga la misma distancia en términos de la función en cada una de las observaciones. A eso es a lo que finalmente le llamamos nosotros homocedasticidad. Pero puede suceder, ¿cierto? Que, por ejemplo, este primer punto, que desde arriba lo vemos que está ahí alineado, si el helicóptero va aterrizando y nosotros ya vemos ese punto y vemos la distancia que tiene con la función, que desde arriba se mira que está alineado, pero en la medida que el helicóptero va aterrizando vemos que aquí hay una distancia, no corresponde esta longitud del punto hacia la distancia de la función, ¿cierto? Hasta esto que sería el piso, con lo que tenemos en el punto siguiente, que desde arriba, si nos referimos a este segundo punto, también lo vemos que está alineado, ¿cierto? También lo vemos que está alineado, pero si vamos bajando, ¿cierto? Desde la perspectiva, pues vemos que la distancia que hay de ese punto a la función no es la misma que existe desde este punto a la función. Entonces, este tiene una mayor distancia que la que tiene este punto y que, por ejemplo, la que tiene este punto. Entonces, el problema de ver simplemente las cosas en, en, en una dimensión, ¿cierto? Porque nosotros aquí estamos estudiando, pues básicamente la dimensión X y la dimensión Y, pero aquí no estamos analizando la dimensión Z, no estamos construyendo planos. Y por eso es tan importante entender el modelo multi. El modelo multi es el que nos permite ver estas relaciones eh, múltiples, ¿cierto? Y en esas también tenemos que analizar el tema de la distancia de cada punto a la función, pero no en este sentido de 2D, sino en el sentido de la función de densidad, que en última se va a ver reflejada en la varianza de los términos de error, ¿cierto? Entonces, ese es el tema de la homocedasticidad. Aquí, por ejemplo, tendríamos heterocedasticidad. Y la heterocedasticidad nos va a quitar confianza en los resultados, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los supuestos relevantes, el de la varianza del término de error. Eh, y eso tiene que ver con el problema de las estimaciones insesgadas. Entonces, básicamente es esa propiedad en donde esperamos que el estimador converja al cálculo poblacional. En este caso, si nosotros reuniéramos todo lo que hemos visto hasta el momento, uno podría decir que lo que esperamos es que la varianza de los errores, que esa varianza muestral de los errores, converja a la varianza poblacional de los errores. ¿Cómo
esperamos que suceda eso, pues eso esperamos que suceda. En principio, y simplemente desde una óptica estadística, yo diría aumentando el tamaño de la muestra y haciendo muestreos repetitivos. Pero desde el punto de vista de la economía, nosotros podríamos llegar a cumplir este supuesto si tenemos las variables exactas que se necesita y tenemos la forma funcional precisa. Entonces, es un problema que no solamente es estadístico, sino que también es un problema económico, ¿cierto? Bueno, aquí hablamos un poco de la regresión a través del origen. La regresión a través del origen es un caso especial de la estimación. Y es que, por ejemplo, si yo tomo como ejemplo esta gráfica, yo estoy suponiendo que aquí tengo un valor de beta sub 1, que está aquí, que es un valor que puede ser positivo o que incluso puede ser negativo. Yo lo puedo graficar por acá, ¿cierto? Pero hay un caso especial que es el hecho de la regresión en donde el intercepto pasa por el origen. Es decir, que si yo tengo una función, por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre a mí, como ejemplo, por ejemplo, plantear, a ver, planteemos la función microeconómica de costos totales. Entonces uno diría, bueno, en micro, yo planteo, por ejemplo, la función de costos totales de la siguiente manera. Yo digo, bueno, los costos totales vistos en una serie, por ejemplo, transversal, serían iguales, ¿cierto? Serían iguales a el componente de costos fijos más el componente de costos variables, que viene determinado por el nivel de producto en cada escala de producción. Básicamente es. Entonces, fíjese que desde el punto de vista micro, esto tiene mucho que ver con lo fuerte que usted puede hacer. Bueno, este sería un subíndice I, ¿no? Porque esta sí se está moviendo y es espacial esta variable. Entonces, aquí le voy a colocar sub I. Bueno, o sea que F y B corta serían las constantes, ¿cierto? Lo que esperamos que sean factores fijos. Y claro, cuando nosotros revisamos en micro los costos fijos, nosotros sabemos que, por ejemplo, produzcamos o no produzcamos, tenemos que pagar, qué sé yo, se me ocurre, por ejemplo, que el cargo básico de electricidad. Entonces, si yo pienso en eso microeconómicamente, entonces la función ya va a tener un intercepto con este eje de las Y, ¿cierto? Y la idea pues es que va a haber un costo fijo independientemente de la cantidad producida. Si usted tiene los costos fijos, fíjese que usted puede producir cero o puede producir infinito y va a tener siempre el mismo valor. Entonces, por lo tanto, usted tiene un dato de costo fijo que existe y que se va reflejado por este punto que se proyecta hacia acá y este es donde arranca, digamos, la función en términos positivos, ¿cierto? Es decir, es desde aquí, desde donde arranca la función con sentido económico. Porque antes de eso, pues usted no puede tener, qué sé yo, costos negativos. Piensa en un costo negativo, pues algo como que no es como tan fácil de encontrar el ejemplo. Pero entonces, en econometría también puede pasar que, por ejemplo, usted la función la arranque desde aquí, ¿cierto? Es decir, la arranque desde el origen, desde allí. ¿Qué significaría eso? Que usted tendría que este intercepto, ¿cierto? Que este intercepto se vuelve cero. Entonces, usted puede utilizar el mismo método que estaba utilizando, el cálculo de beta 1 y de beta 2 para encontrar los valores, pero entonces, si usted ya es consciente de que usted tiene un costo fijo aquí, bueno, les comentaba entonces que si yo soy totalmente consciente de que el costo fijo es igual a cero, pues yo puedo utilizar las fórmulas del beta sub 1 y el beta sub 2 para calcular la función de regresión. Pero entonces lo que yo tendría que esperar es que este parámetro me dé cero. Ahora, el libro dice, bueno, si usted está muy seguro de que ese intercepto le va a dar cero, entonces eso va a implicar algunos cambios a las fórmulas que vimos. Entonces aquí explica más o menos esos cambios. Entonces habría una forma nueva para medir, no el intercepto, porque sabemos que es cero, sino la pendiente,
que sería básicamente esto, y no es algo complicado porque sería simplemente multiplicar x por y, sacar la sumatoria y dividirla entre x cuadrada sumada. Y eso le da a usted el beta 1, que en este caso sería la pendiente, porque el intercepto sería 0. Pero pensar en que el intercepto es 0 es muy arriesgado. O sea, es, es una apuesta muy arriesgada pensar que usted va a tener una regresión a través del origen. Es decir, formular un modelo en el que usted de entrada dice es que el intercepto va a ser igual a 0, es suponer que, que no hay otros factores diferentes a la producción que afecten los costos. Por ejemplo. Entonces, si lo analizamos desde un punto de vista, por ejemplo, un poco más sociológico, esta sería la visión de un empresario que piensa que los costos dependen únicamente de la producción. Y, por ejemplo, yo digo, bueno, ¿y qué pasa, por ejemplo, si hay una guerra? ¿O qué pasa si hay una pandemia, por ejemplo? Entonces, la pandemia puede alterar algunos costos de transporte, puede alterar algunos precios de materias primas, entonces uno dice, pues sí, puede ser que lo afecte, entonces no le ponga aquí 0. Entonces, conserve el intercepto, porque pueden haber unos costos adicionales a aquellos que dependen del nivel de producto. Ahora, la teoría microeconómica aquí las definiría como unos costos fijos, pero puede ser que todo aquel costo que sea explicado por variables diferentes al nivel de producto pueda efectivamente constituirse en una constante que va a afectar a la regresión. Por lo tanto, es muy arriesgado hacer modelos sin intercepto. O sea, yo llevo X años haciendo modelos econométricos pues, para varias instituciones, consultorías, investigaciones, y jamás me he arriesgado por hacer modelos que quiten el intercepto. Ahora, voy a utilizar otro ejemplo. Esta vez utilicemos algo de macro, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, yo podría decir bueno, que existe una función, por ejemplo, qué sé yo, la función de demanda de dinero keynesiana, se me ocurre, por colocar alguna que se me viene a la mente en este momento. Entonces, por ejemplo, esa función, si no me falla la memoria, es una función en donde usted tiene más o menos lo siguiente, tiene eh, que la demanda de dinero, que viene expresada por L, supongamos que esto es espacial, es igual a, es igual a eh, un coeficiente K multiplicado por el nivel de producto, llamémoslo a ese nivel de producto Y sub I, menos el efecto de H, el parámetro H, ¿cierto? Multiplicado por los tipos de interés. Podríamos llamarlos I sub I, ¿cierto? Esta es la función de demanda de dinero. Entonces, básicamente aquí tenemos primero una observación, tenemos un modelo macro que no tiene intercepto, pero ¿se llama intercepto realmente en un múltiple? Porque este es un modelo múltiple. Aquí tenemos demanda de dinero, que es una variable, en este caso, endógena. Tendríamos el nivel de producto, que funge como una variable exógena, y tendríamos la tasa de interés como otra variable exógena. O sea, sería un multivariado, básicamente, porque aquí tendría el nivel de producto afectando a la demanda de dinero, con K como sensibilidad, que básicamente es la derivada de L sobre la derivada de Y, y tendríamos H, que no es otra cosa que la derivada parcial de L con respecto a I, y que es negativa porque a mayores tasas de interés, pues mayor costo de capital. Hay toda una teoría financiera que dice que si aumentan los costos del capital, ya sea el capital, por ejemplo, entregado por las obligaciones de corto plazo, las obligaciones financieras de largo plazo,
o si eso afecta, por ejemplo, la estructura del costo promedio ponderado de capital, véase, por ejemplo, expectativas de ganancia de los accionistas, o, por ejemplo, expectativas del propio empresario, ¿cierto? Eso tiene un efecto negativo sobre la demanda de dinero, porque si las tasas de interés son altas, entonces la expectativa de ganancia se vuelve más pequeña y por lo tanto se genera menos valor económicamente agregado para la empresa, entonces eso desestimula la demanda de capital para inversión, por ejemplo. O sea que en últimas, esta es una función que se aproxima mucho a la demanda de dinero por inversión, ¿cierto? Entonces, si las tasas de interés crecen, pues se debilita la inversión. Y aquí tendríamos algo así como un efecto, casi que, si consideramos que la demanda de dinero se separa de inversión, casi que es un modelo de interacción de Samuelson, porque estaríamos viendo el efecto que tiene el producto sobre la inversión. Es decir, no es el efecto del multiplicador keynesiano que dice que de la inversión vamos a la producción, sino más bien es el efecto contrario que va de la producción a la inversión y que básicamente lo planteó Samuelson a través de su modelo de interacción. Entonces, uno diría, bueno, listo, yo tengo aquí que K es un parámetro, ¿cierto? Pues usted ya en econometría ya empieza a pensar en el beta 1 y H es otro parámetro, entonces en econometría usted empieza a pensar en que ese es un beta 2. Esto lo empieza a pensar usted como una Y, ¿cierto? Y esto lo empieza a pensar como una X2, si se quiere, y esto como una X3. Y empieza a pensar usted en el término de error también. Pero entonces usted dice, listo, eso debe tener un parámetro, y usted ese parámetro dice, bueno, entonces, ese parámetro es un beta sub 0. El error no está en meterlo, porque de hecho eso estaría contradiciendo lo que estaba diciendo hace un momento sobre tener en cuenta que no siempre voy a tener una regresión a través del origen, sino que yo puedo tener una regresión diferente del origen. Si es una regresión a través del origen, la misma metodología me lo dirá si este indicador se vuelve 0. ¿Cierto? Entonces, si se vuelve 0, entonces me estaría diciendo, vea, esto va por acá. Pero aquí hay varias imprecisiones en este análisis, y es el hecho de que yo no puedo utilizar este gráfico para explicar esta relación, porque aquí tengo X, aquí tengo Z, y aquí tengo Y. Y aquí simplemente en este gráfico tendría X, y aquí tendría Y. Luego, no es un intercepto propiamente lo que tengo aquí. Porque en realidad beta sub 0 deja de ser intercepto porque esto en realidad ya no se vuelve una función lineal, sino que básicamente se vuelve un modelo múltiple que en últimas es un plano, ¿cierto? Es un plano eh, que, no sé, de pronto lo podríamos modelar a través de Grell más adelante para que ustedes lo miren. Pero se me ocurre que lo puedan ver, a ver si puedo. Tengo un problema aquí con este. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo colocarle plano 3D. Coloquémosle MATLAB. MATLAB. Por ejemplo, fíjense que aquí, si yo lo veo esto desde el punto de vista lineal, yo solamente estaría viendo esta partecita de aquí, esta línea de aquí. Pero si entiendo que esto es un plano, entonces esto se va hacia atrás. Y no es solamente una intersección que se da aquí en este punto, sino que se da para toda esta dimensión que se va hacia atrás. Entonces, por ese análisis 3D de las cosas, yo no podría llamar a beta sub 0 un intercepto. Si quieren, la podemos ver, veámosla. Es decir, hagamos un modelito para mirarla. Yo tengo aquí unos datos. Entonces, supongamos que tenemos unas 8 observaciones, ¿listo? Entonces, aquí le voy a colocar observaciones. Vamos a colocar 1, 2, 3. Coloquémonos un modelo pequeño de unas 8 observaciones nomás. Llamemos a esta variable, a ver, por ahora llamémosla Y, simplemente. A esta llamémosla X y a esta llamémosla Z, por ahora. Y démosle estos valores, a ver, démosle aquí 20, démosle aquí 15,
Démosle aquí 12, aquí 18, aquí 16, a ver qué pasa aquí. Aquí es 18, aquí es 16, aquí es 20, aquí es 25 y aquí 22. Creo que me salté, déjenme ver. Aquí 20, 15, 12, 18, aquí me faltó. Aquí a colocarle 16. Listo. Y aquí en X vamos a manejar lo siguiente. Yo voy a colocar aquí 8, coloquémosle aquí 11, coloquémosle aquí 15, coloquémosle aquí 11, aquí le voy a colocar 18, aquí 12, 9 y 14. Y aquí en Z coloquémosle los siguientes valores. Coloquémosle aquí 7, aquí coloquémosle 9, aquí 10, aquí 9, aquí coloquémosle 7, aquí 5, coloquémosle 3 y aquí 4. Listo. Entonces aquí, por ejemplo, fíjese que yo ya tengo el múltiple. Entonces, bueno, básicamente ese múltiple tendría otro arquetipo con el que se expresa. Entonces, por ejemplo, yo podría decirle, bueno, insertar, coloquémosle aquí ecuación, y entonces, por ejemplo, si supongo que esto es espacial, entonces yo podría plantear lo siguiente, podría decir, bueno, entonces, si esto es espacial, entonces yo diría, aquí tenemos y sub i es igual, aquí le podríamos colocar beta sub 0, por ejemplo, más, por ejemplo, beta sub 1, que multiplica a, coloquémosle x sub 1, llamémosla así por ahora, más, coloquémosle aquí, beta sub 2, multiplicada por, aquí me quedaría z, coloquémosle z, bueno, en realidad le podría llamar aquí es más bien sub i, y aquí sub i, allí me queda mejor. Y pues si lo voy a llevar a la modelación econométrica, entonces le adiciono un término de error que podríamos llamar, por ejemplo, mu, mu sub i. Entonces fíjese que aquí ya no tenemos el modelo lineal simple, sino que tenemos el múltiple, ¿cierto? Este sería nuestro modelo múltiple. Ese modelo múltiple pues se diferencia mucho de la estructura lineal que nosotros trabajamos anteriormente, porque aquí ya tendríamos una variable endógena y tendríamos dos exógenas, una que sería x y otra que sería z. Entonces eso me rompe la idea de este plano en 2D, me la rompe. Y entonces aquí sí ya tendría que más o menos hacer algo así como, por ejemplo, qué sé yo, plantear, por ejemplo, que aquí está Y, y por ejemplo, que además de eso existe otro eje, ¿cierto? Que existe otro eje, que es el eje Z. Entonces yo tendría aquí otro eje, que sería el eje Z. Pues básicamente esto ya cambia un poco en su análisis, ¿no? Entonces ya no es
lo que estábamos haciendo antes. Es básicamente lo que nos va a dar acá. Ya no es una pareja ordenada, sino que aquí lo que vamos a tener básicamente ya es es una, eh, es una triada ordenada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahí fíjese que ya no tenemos una estructura lineal, para nada. Porque si yo ubico un punto, ese punto debe ser un punto de convergencia, no solamente de X, sino de Y también de Z. Y si lo uno con otro punto, entonces eso ya no me va a dar una línea, sino que me va a dar un plano. Si quieren verlo, pues a ver, podríamos utilizar Grelt, que se me ocurre que es más sencillo y que me permite hacer eso. Entonces, voy a grabar este archivo, voy a decir que lo grabe aquí en econometría. A ver. Y llamémoslo plano. Por ahora solamente me interesa el plano. Entonces, veámoslo aquí en Grelt. Entonces voy a llevarme estos datos para este software. Entonces voy a tomar este archivo, lo paso acá, aceptar. Le voy a decir que no son series temporales, porque son corte transversal, y ahí tengo Y, X y Z. Supongamos que voy a construir un modelo con MCO. Esto lo vamos a hacer nosotros ahora en Excel con variables económicas. Entonces, esto es simplemente para mirar el plano y la idea de que si yo llamo intercepto al beta autónomo, pues estoy cometiendo un error porque en realidad no es un intercepto. El intercepto aplica para un modelo lineal simple, no para un múltiple, ¿cierto? Entonces, déjenme ver, a ver qué pasa aquí. Por alguna razón, no me permite hacer la especificación. A ver, ¿qué pasó? No sé qué pasa, a ver. Y no me permite ni cancelar ni nada. A ver. Modelo, los cuadrados. Vamos a ver. Este. Vamos a ver si así me funciona. Listo, este sería el modelo múltiple. Aquí lo que tendría es el dato de la constante, es decir, este sería el beta autónomo, y estos serían los betas para X y los betas para Z. Y fíjese que si yo me voy al análisis gráfico de, por ejemplo, variable estimada versus observada, y lo hago contra X y Z, fíjese que aquí tengo el plano. Tendría que verlo desde este punto de vista. Exacto. Si yo miro a Y desde este punto de vista, a Y, ¿cierto? Desde este punto de vista. Y a X desde este punto de vista, y yo veo solamente esta óptica, entonces uno diría, ah, claro, mira, aquí está el intercepto, con Y, está más o menos en 16. Pero si yo lo veo desde otra óptica, cualquiera que yo quiera, ¿cierto? Que no sea esa, pues fíjese que aquí en realidad no solamente hay una convergencia de un ala, sino también de otra ala. Entonces no es un intercepto, sino que básicamente aquí lo que intercepta es esta región de acá y esta región de acá, y entonces empiezan de facto pues toda esta área a dibujarse también.
Bueno, aquí el libro hace un repaso de los supuestos. Todos estos supuestos, cuando usted los repasa y están integrados, entonces eso es a lo que se le denomina los supuestos de Gauss-Markov para la regresión simple. Y esto pues nos va a servir mucho para entender el múltiple. Entonces, como lo que nos interesa a nosotros es conocer el múltiple, ¿cierto? Eh, entonces, vale mucho la pena entonces cuando se esté leyendo el capítulo 3 empezar a revisar precisamente cómo se hace todo esto que hemos visto en el análisis de regresión múltiple. Entonces, por ejemplo, Goodrich nos plantea que existe una motivación para hacer el múltiple y es que cuando nosotros nos la jugamos en un modelo por explicar un fenómeno cualquiera que él sea con base en una variable, pues estamos jugando a que solamente existe un factor problemático y existe un factor resolutivo. Es decir, que para un efecto solamente hay una causa. Y eso reduce sistemáticamente las posibilidades de que uno tenga un análisis mucho más realista. Si nosotros tenemos un problema, cualquiera que sea ese problema, pues ese problema puede tener varias causas, ¿cierto? Por ejemplo, se me ocurre a mí que si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? La respuesta no solamente sea es que el crecimiento de la economía mundial es bajo. O sea, hay posturas como las que se plantean, por ejemplo, por profesores muy respetados de Harvard que dicen es que básicamente la pobreza no se puede vencer si no hay crecimiento económico. Pero si ustedes leen a Duflo, ¿cierto? La Premio Nobel de Economía 2019, pues Duflo dice, oiga, no, lo que pasa es que la pobreza incluso trasciende por un espectro que tiene que ver con el tema de economía comportamental y que tiene que incluso ver con la forma en que se generan una serie de reacciones químicas y neuroquímicas al interior del cerebro. Entonces el tema de la pobreza no es solamente un tema incluso económico, es un tema que tiene que ver con unas relaciones biológicas, políticas, culturales, etcétera. Entonces, pretender que la pobreza se va a resolver con aquí colocarle PIB más MIU, pues, oiga, es muy elemental. Entonces, el modelo múltiple nos ayuda a que nosotros podamos incorporar un grupo más amplio de variables, pero aquí viene una de las preguntas clásicas, y es, entonces yo puedo colocar que la pobreza está en función de unas 16, de unas 20, de unas 40, de unas 80 variables. Pues, si usted hace eso, ¿cierto? Su modelo no va a ser para nada comprensible. Y una de las cosas que usted quiere como econometrista es expresar un modelo que sea comprensible. Entonces, básicamente allí de lo que se trata, y es algo que explicaba yo desde la primera clase, es que usted seleccione las variables más importantes, pero que tampoco me coloque un modelo en función de 10 variables, ¿cierto? Pero tampoco se trata pues de que me coloque el modelo en función de una variable. Este es un buen ejemplo, por ejemplo, aquí volvemos sobre el tema de los salarios, y decimos los salarios se explican por dos cosas, la educación y la experiencia. Y básicamente esta es una investigación que desarrolló Jacob Minzer, y Jacob Minzer pensó básicamente fundamentado en las teorías de Gary Becker sobre la teoría del capital humano, que los salarios se podían explicar en buena medida por la educación, por los años de educación, y en segunda instancia por la experiencia. Incluso él utiliza un término cuadrático al que le llama experiencia acumulativa, ¿cierto? Y que, bueno, si usted desarrolla un poco más ese concepto y lo lleva casi que a lo último de lo último, pues va a tener que ver incluso con la creatividad. Es un tema bien relevante porque tiene que ver con todas las teorías del soft skills, por ejemplo. Bueno, entonces, la idea nuestra en el desarrollo de la clase del día de hoy sería desarrollarnos un modelito, trabajar un modelito múltiple desde cero, ¿cierto? Desde cero. En el que podamos ver cómo se calculan las betas, ya no utilizando el método simple que estábamos revisando hace un momento, sino más bien el método múltiple que implica el cálculo matricial. Entonces, bueno, con nosotros está Hugo. Hugo es un estudiante de economía que en esta ocasión nos va a ayudar a nosotros
con la monitoría, es decir, a partir de la clase del día de hoy tenemos monitor. Hugo Albán, que fue estudiante mío de Econometría 1 y también pues es estudiante, fue estudiante de Econometría de series de tiempo. Entonces, él nos va a aportar algunas, digamos, recomendaciones, asesorías para poder trabajar mejor la materia. Y sobre todo porque yo estaba pensando en que de hoy en 15 podríamos hacer la primera evaluación, porque no hemos hecho evaluaciones y es bueno que hagamos una evaluación. Entonces, Hugo, si quieren ahorita al final de la clase les puede dar los datos de contacto. Sería bueno que lo incorporen al grupo de WhatsApp para que puedan tener con él una, digamos que, conversación y pues que puedan ustedes trabajar un tiempo extra con él, revisando algunas cosas de econometría, pues que ustedes quieran dilucidar y que repasen con él para el examen. Me gustaría mucho eso. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, bueno, avancemos porque el tiempo no nos perdona. Entonces, la idea de esta clase sería que podamos plantear el ejemplo del múltiple, porque en este nos toca trabajar algunos elementos del cálculo matricial. Yo ayer le comentaba a Hugo que algunos aspectos ya los hemos trabajado porque hicimos algo de análisis matricial cuando trabajamos el modelo básico, ¿cierto? Que fue algo, pues, que no es como tan convencional, pero que es bueno en el sentido práctico. Entonces voy a colocar un modelo que tiene esta estructura genérica. Entonces y sub i está en función de beta sub 0 más beta sub 1, coloquémosle aquí por x sub 1i más beta sub 2, que multiplica a x sub 2i más un término de error. Este sería como el modelo, ¿de acuerdo? Yo les tengo que plantear las variables, obviamente. Entonces, por ejemplo, si estuviésemos repasando para el parcial, yo les diría algo así como que, por ejemplo, elabore un modelo explicativo, ¿cierto? Elabore un modelo explicativo del empleo en función de los salarios, por ejemplo, de los salarios y, qué sé yo, a ver, y del... uh, y de la tasa de cambio, por ejemplo, ¿cierto? Y de la tasa de cambio. Y de la tasa de cambio. Entonces, si yo les pido esto, ustedes lo pues, que hacen es formular este modelo y entonces lo que tendrían que hacer es explicar, bueno, que y sub i, por ejemplo, es el empleo. Y el empleo, pues básicamente aquí es una variable endógena, ¿cierto? O es un término dependiente desde el punto de vista matemático. Luego aparecería x1. Entonces, x1 en este caso serían los salarios, ¿cierto? Y los salarios actuarían como una variable independiente. Y tendríamos x2, que en este caso sería la tasa de cambio. Y que en este caso haría las veces de una variable independiente también. Aquí tendríamos, finalmente, en esta sección que son todas las variables, tendríamos entonces a mu sub i como la variable aleatoria, ¿cierto? Entonces esta sería la variable aleatoria, o también conocida como el término de error. Ahora, lo que falta es especificar los parámetros del modelo. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, que beta sub 0, fíjense cómo lo defino en el múltiple, ¿no?
es un parámetro autónomo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace ese parámetro autónomo? En este caso, ese parámetro autónomo mide el efecto que sobre el empleo tienen todas aquellas variables diferentes a los salarios, es decir, a X1, y a la tasa de cambio, es decir, X2. O sea, el parámetro autónomo, tal y como lo explica, por ejemplo, Jugratin en el texto de econometría, lo plantea como el valor que toma el empleo estimado cuando X1 y X2 son simultáneamente iguales a cero. Es decir, si los salarios y la tasa de cambio fuesen iguales a cero, cualquier valor del beta se anula y por lo tanto Y estimada, es decir, el empleo estimado, termina obteniendo el valor de beta sub cero, en este caso el parámetro autónomo. Entonces, uno diría, bueno, ¿qué es el parámetro autónomo? Es el valor que toma el empleo en ausencia de variables como los salarios y la tasa de cambio. Pero cuando yo digo en ausencia de esas variables, estoy suponiendo que los salarios y la tasa de cambio no afectan el empleo, pero no estoy diciendo que no lo puedan afectar otras variables diferentes, como por ejemplo el crecimiento de la economía. Si ustedes estudiaron en su macro la ley de Occam, muy probablemente en esa ley de Occam les plantean a ustedes el hecho de que si hay mayor crecimiento económico, pues ese mayor crecimiento económico contribuye a la mayor generación de empleo y por lo tanto eso implica una reducción sistemática del nivel de desempleo. Entonces, básicamente aquí yo estoy desconociendo la ley de Occam, yo no la estoy teniendo en cuenta, por lo tanto, el término de producción se está yendo hacia el término de error, ¿cierto? Y de alguna manera beta sub cero va a tratar de capturar el efecto de esa variable que ha sido omitida, así como todo el conjunto de variables que han sido omitidas en el modelo, que pueden ser variables como, por ejemplo, se me ocurre a mí, la inflación, ¿cierto? Variables, por ejemplo, como las tasas de interés, variables como, por ejemplo, el gasto público, variables como, por ejemplo, los costos laborales, que son adicionales, por ejemplo, e independientes del salario. Entonces, todas esas variables yo no las estoy teniendo en cuenta, ¿cierto? Y de alguna manera eso puede implicar que yo tenga algún comportamiento en el término de error. Ahora, si yo he seleccionado las variables correctas, pues el término de error va a ser pequeño y no va a generarme tantos traumatismos en el modelo. Bueno, esto con respecto a beta sub cero. Generalmente se recomienda que usted haga una pequeña explicación del parámetro autónomo. Bueno, beta sub 1, pues básicamente tenemos que es un parámetro, ¿cierto? Que mide el efecto de los salarios sobre el empleo. Y automáticamente usted está empezando a colocar este criterio, entonces ahí ya tiene que ir pensando en la restricción matemática del modelo. Ahora, beta 2 es también un parámetro, ¿cierto? Que mide el efecto, en este caso, de la tasa de cambio sobre el desempleo. Sobre el empleo, perdón. Dije desempleo y es empleo, ¿cierto? Entonces, básicamente aquí ya tengo formulado el algoritmo esencial de trabajo, ¿cierto? El algoritmo con el que podemos empezar a desarrollar este análisis. Y lo que quedaría entonces por explicar, que creo que les voy a dar unos 2 minuticos para que me las puedan explicar, es el tema de las restricciones, cómo les van a quedar las restricciones, ¿de acuerdo? Quiero que me las expliquen, que me las fundamenten. Véanlo esto como un ejercicio, es decir, veámoslo esto como un ejercicio de inteligencia colectiva. Si yo voy a tener que hacer un examen y a mí me toca ponerme a explicarme una restricción, es mejor que yo ahorita me arriesgue y que el profe me diga no por tal cosa o sí por tal cosa, y que cuando ya vaya al examen yo diga, ah, el profe cuando quiere que le expliquen las restricciones, más o menos él quiere que le hagan la explicación de esta manera, porque esa es la manera en que tiene que hacerse. ¿Cierto? En cambio, si usted no me dice nada, yo le digo, bueno, ¿cómo se interpreta esto? Y se queda el micrófono ahí en silencio, pues yo digo, bueno,
Sigo con la clase y cuando llegue el momento de evaluar, usted va a colocar, pues, lo que usted cree y de pronto eso que usted cree no es lo que el profesor está exigiendo, entonces ahí es cuando viene el problema. Entonces, 2 minuticos, son las 9:31, nos conectamos, yo pues no me voy a desconectar, voy a estar, regreso a las 9:34. Eh, Conozcan a Hugo en este momentico. Hugo, si quiere, preséntese con ellos, charle un ratico. 9:35 me vuelvo a reconectar. Yo voy a hacer una pequeña cosa, pero a las 9:35 ya estoy acá. ¿Listo? Buenos días, muchachos. Pues para la presente materia voy a ser su tutor. Mi nombre es Hugo Albán y más que todo vamos a resolver como las dudas que tengan acerca de la temática que están mirando. Y lo principal sería que me agreguen a un grupo de WhatsApp o al grupo que tengan para que podamos tener como una mayor comunicación. Y pues con lo referente a los horarios ya sería que ustedes estipulen las horas que van a requerir. En bienestar universitario me comentan que tengo 5 horas para dedicarles. Entonces sería que decidan en qué horario vamos a vernos. Mayormente y principalmente tiene que ser en las tardes y de lunes a domingo si quieren. Entonces les voy a dejar en el chat mi número para que me agreguen al grupo y cualquier duda me escriban. Listo, chicos. ¿Cómo les fue con el análisis de las restricciones? ¿Cómo les quedaron? Chicos, ¿cómo quedaron las restricciones? Profe, Sí, escucho. no sé si estoy bien con el parámetro con beta sub 1. Pues yo entiendo que cuando el beta sub 1 sería eh, menor a 1, menor a 0, es inverso los salarios con el empleo, puesto que cuando el salario incrementa se genera un costo a la empresa, ¿no? Y esta empresa genera menor empleo. No estoy mal. Es perfecto. Esa es la explicación. Digamos, basándonos en la teoría neoclásica, porque lo primero es que te estás basando en una teoría que es la teoría neoclásica. Eso hay que explicarlo. Entonces, un planteamiento de la teoría neoclásica es que, por ejemplo, si los salarios son más altos que la productividad marginal, y ese es el problema, si los salarios son más altos que la productividad marginal, entonces lo que tenemos es un sobrecosto de nómina. Es decir, le estoy pagando más a una persona por lo que realmente está trabajando en términos de empleo. Digamos que cuando yo vinculo a una persona a la empresa, lo que espero es que esta persona sea capaz de generar valor agregado a la empresa y que yo de ese mismo valor agregado le pueda pagar al trabajador y obtener una expectativa de ganancia, de retorno. Eso visto incluso desde la perspectiva neoclásica, pero también desde la perspectiva de Marx. Por ejemplo, si nos vamos a las tesis planteadas por Marx, lo que estoy haciendo básicamente yo como empresario es financiándole al trabajador mediante un salario la expectativa de que él me produzca un plusvalor que no solamente permita el pago de su propio salario, sino que a mí me genere un margen de ganancia.
En la teoría de Marx, pues la terminología sería una tasa de ganancia, una tasa de plusvalía. Pero desde la neoclásica, que es un asiento un poco más, digamos, conocido por ustedes, pues porque han estudiado más neoclásica, creo yo, que teoría de Marx, pues básicamente uno lo que diría es que si nos vamos a la neoclásica, hay un equilibrio del mercado laboral que se genera cuando el salario es igual a la productividad marginal. En últimas, si quisiéramos esto expresarlo en términos sencillos, el salario es igual a la productividad del trabajador. Ese es el equilibrio. O sea, el salario de una persona corresponde a qué tan productiva sea la persona. Pero si ese salario es más alto que el nivel de productividad de la persona, entonces a mí se me empieza a generar un sobrecosto. Y la respuesta ante ese sobrecosto es que como yo tengo un sobrecosto de nómina, pues entonces ya no puedo vincular la misma cantidad de empleo, ya sea por individuos o por horas de trabajo. Cualquiera que sea la resolución de la relación entre las variables, pues implica que la relación es inversa. Es decir, que si crecen los salarios y no crece la productividad, tengo un sobrecosto por nómina que implicaría que yo genere menos empleo, ya sea por horas o por individuos. ¿Listo? Entonces, esa relación de ese beta es inversa, aquí como se ha planteado. ¿Listo? Ahora, entre más sofisticada puedan hacer ustedes su explicación, mucho mejor les va a quedar el análisis, ¿cierto? Entonces aquí, menor que 0. Listo, listo, primera restricción. Entonces, más o menos por ahí va saliendo la primera. ¿Cómo nos queda la segunda? Yo aquí creo que quité X2, ¿no? Sí. ¿Cómo me queda la segunda entonces? Escucho, chicos. 9:43, se pasa el tiempo. ¿No? ¿No tienen la respuesta? Entonces yo Profe, sigo avanzando con los datos. Sí, escucho. eh, ¿podría ser la relación directa por el hecho de que al aumentar la tasa de cambio bajan las importaciones y suben las exportaciones? Esto significa que aumenta el empleo de los factores productivos, o sea, que aumenta la producción y pues por ello justamente el empleo. A ver, si aumenta la tasa de cambio, ¿qué significa un aumento de la tasa de cambio desde el enfoque macroeconómico, por ejemplo? Es una devaluación de la moneda, eh, ¿Es una pues ahí revaluación? sí, devaluación, Ah, es una devaluación. devaluación de la moneda, sí. Listo. ¿Qué pasa cuando hay devaluación? Entonces, ¿cómo se mueven las fichas? Chicos. Bueno, por lo general en una devaluación, si aumentan, pues como decía mi compañero, aumentaban las exportaciones, disminuían las importaciones, y puede ser que también, pues de paso como que a brechas inflacionarias.
Entonces, pues, no sé, profe. Bueno, en realidad la primera parte es correcta. Es decir, con una tasa de cambio eh, en situación de devaluación, ahora que aquí no nos han dicho si es real o no es real, entonces uno tendría una pregunta allí, ¿no? Si no aparece que no, si no aparece que la tasa de cambio es real, entonces yo debo asumir que es nominal. Entonces diría, bueno, si hay una devaluación nominal, pues eso artificiosamente lo que va a hacer es que los extranjeros perciban eh, que sus ingresos, por ejemplo, en dólares, van a intercambiarse por una mayor cantidad de masa monetaria en pesos. Y por lo tanto, ellos estarían motivados a comprar más, a generar más compras de productos colombianos porque se abaratan en términos del dólar para ellos. Para nosotros, pues esa devaluación implica que nosotros vamos a recibir, eh, digamos, más ventas por la apreciación que hay del dólar, ¿cierto? Entonces vamos a vender más. Y bueno, ¿qué sucede cuando uno vende más? Pues, digamos, yo quisiera ser muy específico en el hecho de que yo tengo certidumbre sobre el hecho de que voy a mejorar mis exportaciones, pero yo no sé qué pase con mis importaciones, porque entonces ahí yo tendría que analizar el teorema de Marshall-Lerner. El teorema de Marshall-Lerner me dice, oiga, lo que pasa es que hay que mirar cómo queda la balanza comercial después de que se movió exportaciones e importaciones, y de ahí yo ya sé cuál fue el efecto que quedó finalmente del resultado de la tasa de cambio sobre la balanza comercial. Pero mi pregunta no es balanza comercial. Yo no les dije el efecto sobre la balanza comercial. Entonces, basta con que usted haga el análisis sobre las exportaciones y lo que implican las exportaciones. Entonces, yo estoy seguro, porque si yo analizo Marshall-Lerner, el problema es que si yo tengo devaluación, la devaluación me estimula las exportaciones. Pero al desestimularme las importaciones, entonces, ¿cómo queda la balanza comercial? ¿Crece o baja? Y eso depende básicamente de la elasticidad, de si la tasa de cambio tuvo más elasticidad sobre las exportaciones que sobre las importaciones, lo que implica una balanza comercial favorable, o si la devaluación tuvo más injerencia sobre las importaciones que sobre las exportaciones, en cuyo caso la balanza comercial no va a ser favorable. Entonces, todo depende del teorema de Marshall-Lerner, básicamente, ¿cierto? Entonces, macro 2, eso es macro 2, chicos. Entonces, pero a lo que sí me puedo ir a la fija, es decir, bueno, yo sé que la devaluación me va a impulsar las exportaciones. Ahora, ¿qué es impulsar las exportaciones? Es aumentar las ventas de nuestros productos que producimos nosotros hacia el sector externo. Ahora, como yo estoy produciendo, yo no entiendo es por qué se generan mecanismos inflacionarios. Esa parte sí no me queda a mí tan clara, porque yo entiendo Sí, que... profe, lo que pasa es que pues como tenemos, si tenemos unas importaciones caras y por lo general pues en Colombia pues pasa eso que se dan esas brechas inflacionarias. O sea, llegan las cosas más costosas, insumos más costosos, materia pues, pues la materia prima más costosa, entonces eso pues Pero fíjese cómo se tiende, complica usted la existencia. Porque, vuelvo y repito, es decir, yo voy sobre lo que tengo seguro. Yo sé que la devaluación me va a generar a mí un incremento en las exportaciones. No sé qué pase con Marshall-Lerner, porque Marshall-Lerner me dice, si usted tiene que ver el cambio de la tasa de cambio sobre la balanza comercial, y ahí tendría que ver la sensibilidad con respecto a importaciones y exportaciones, y eso no lo sé, porque además no tengo datos, ¿cierto? Y estoy hablando en un concepto enteramente teórico. Entonces, lo que sí sé, o sea, lo que sí tengo claro, es que si hay devaluación, las exportaciones se deben motivar. Y al motivar las exportaciones, estoy motivando producto. Y de producto, yo puedo pasar a generación de empleo en un saltico facilito, porque digo, si se está produciendo más, se genera más empleo. Pero lo que no entiendo es por qué la desviación de tasa de cambio hacia Marshall-Lerner, que no sé, bueno, finalmente qué pasa en Marshall-Lerner, porque puede ser que se incremente más el costo por importaciones y entonces la balanza comercial no sea favorable, y si no es favorable, entonces cae demanda agregada, y si cae demanda agregada, pues cae producto, y entonces cae empleo, ¿cierto?
que depende de un supuesto que estoy haciendo, y ese supuesto de elasticidad, no solamente sobre exportaciones, sino sobre importaciones. Entonces, pero lo que yo sí sé seguro, es que si hay devaluación, las exportaciones crecen. O sea, eso sí lo sé. Y si las exportaciones crecen, entonces tiene que producirse más. Eso lo sé también y es seguro que tiene que pasar. Y si crece el producto, pues tiene que generarse empleo. Así sea poco, pero tiene que generarse. Y ya llegué del punto de origen, que es la tasa de cambio, al punto de respuesta, que es el empleo. Pero si yo, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo de algo complicado y que es innecesario. Yo digo, lo que pasa es que la tasa de cambio va a mover Marshall Lerner. Entonces, hay varias posibilidades. Una posibilidad es que las exportaciones crezcan más que las importaciones. Si eso pasa, entonces la balanza comercial es positiva, lo que aumenta la demanda agregada, lo que por lo tanto aumenta la producción y lo que al final termina incrementando el empleo, que sería más o menos irme por una ruta más larga para llegar a lo mismo. O la segunda sería haber supuesto que el efecto de Marshall Lerner es, si bien las exportaciones crecen, el problema es que las importaciones, ¿cierto? Tienen un comportamiento, eh, digamos, inelástico, es decir, eh, básicamente hay un encarecimiento y eso hace que la balanza comercial, finalmente el incremento de las exportaciones sea muy pequeño para el encarecimiento que se da en las importaciones, por lo tanto la balanza comercial termina siendo desfavorable, por lo tanto la demanda agregada cae, ¿cierto? Y por lo tanto la producción cae y entonces se genera pérdida de empleo. Pero esa se me vuelve cuestionable porque uno dice, ¿cómo así que cae el empleo si están creciendo las exportaciones? Y entonces uno tendría que argumentar que uno supuso que el incremento de las importaciones en términos de costos fue mucho mayor que el beneficio que tuvimos por exportaciones en términos de devaluación. Entonces son demasiados supuestos los que está colocando allí. Y además de eso, si le meto que hay brechas inflacionarias, que uno diría, bueno, ¿cuándo hay una brecha inflacionaria? Pues una brecha inflacionaria existe cuando yo estoy emitiendo sin respaldo en la producción. Pero si yo voy por el hilo más simple y digo, si hay devaluación y se aumentan las exportaciones, estoy aumentando producto. Y si estoy aumentando producto, no tiene por qué hablar de inflación, porque es que la inflación se da, y ustedes tienen el caso venezolano, cuando yo genero más emisión sin respaldo en la producción, pero es que estoy exportando, estoy generando producto, entonces ahí la fácil es estoy generando empleo. No sé por qué me meto con inflación, por ejemplo. No sé si soy claro. Sí, profe. Entonces, bueno, es decir, yo entiendo aquí que ustedes pueden tener una situación problemática y es que ustedes dicen, bueno, ¿qué también manejo yo la macro? ¿Cierto? Es lo que se preguntan ustedes para poder responder la pregunta de la manera más adecuada posible. Entonces, y también puede ser, bueno, ¿qué también manejo la micro? Y esa es como la cosita que uno debería repasar y estudiar bien para la econometría, porque a veces en econometría los procedimientos uno ya los va a mecanizar, digamos, eso se puede volver mecánico, pero lo que interesa finalmente es qué soporto yo desde el punto de vista del análisis económico para darle interpretación después a los datos. Entonces, hay que buscar un camino que no me genere a mí tantas suposiciones, porque a menos que yo les estoy preguntando sobre un contexto real, entonces usted dirá, ah, bueno, lo que pasa es que yo sé que en Colombia está pasando esto, por ejemplo, pero si es un contexto de supuestos, usted tendría que emplear los menores supuestos posibles. Entonces, ¿cuál es el camino más expedito? Es decir, bueno, devaluación implica un estímulo a las exportaciones y básicamente esa es una, en últimas, esa es una función de demanda en la que tengo mejores precios y por lo tanto se demanda más de mi producto. O sea, vuelvo a la composición microeconómica básica, ¿cierto? Estoy asumiendo que si tengo devaluación, pues voy a exportar más. Como exporto más, entonces la demanda agregada crece en ese componente. Los demás los dejo constantes porque la verdad no sé qué esté pasando, ni con el gasto, ni sé qué esté pasando con el consumo, ni sé qué está pasando con las importaciones, no lo sé. Entonces asumo eso como constante, porque además no me están preguntando sobre eso. Y al incrementarse la demanda agregada, entonces yo digo, bueno, se incrementa la capacidad de producto. Y por ley de Okun, entonces al incrementarse la economía en su crecimiento económico, pues se genera más empleo. Entonces, por lo tanto, esa relación termina siendo
positiva. Es decir, a mayor tasa de cambio, que significa pues devaluación, pues se genera más empleo. Por lo tanto, suponemos que esa relación es positiva. Ahora, claro, por supuesto que puede pasar esto, ¿no? Si un estudiante me dice esto, por ejemplo, me dice, profe, se aumenta la tasa de cambio, eso genera devaluación, y la devaluación tiene dos escenarios, vía Marshall-Lerner. Se estimulan más las exportaciones que lo que se encarecen las exportaciones, que lo que se encarecen las importaciones. Entonces, saldo de balanza comercial favorable, todo lo demás constante, se incrementa demanda agregada, se incrementa productos, se incrementa empleo y llega a la misma resolución de las cosas. Pero también tendría que analizar el siguiente escenario, y es decir, Marshall-Lerner, incremento de la tasa de cambio, devaluación, la devaluación estimula poco a las exportaciones, es decir, existe una escasa sensibilidad de las exportaciones ante la dinámica de tasa de cambio, y se vuelve más sensible, es más elástica la relación frente a importaciones, luego se encarecen más las importaciones que el incremento de las exportaciones, balanza comercial se va a la baja, cae demanda agregada, cae producto, cae empleo. Y esa explicación podría ser válida, pero está asumiendo muchos supuestos en el camino, ¿cierto? Entonces, en parte, digámoslo así, depende que también yo pueda defender un argumento. Y en parte es qué tan organizado y qué tantos supuestos puede evitar en el camino, ¿cierto? Entonces, pensemos que el camino más corto entre dos puntos es la línea recta, pero usted pensaría que es mejor una línea recta corta o una línea recta larga, porque la línea recta corta me diría a mí de manera más sencilla cuál es la explicación de los eventos. En cambio, que si yo voy por la línea larga, puede ser que yo genere una explicación demasiado compleja para llegar a explicar algo que es más sencillo. Entonces, cuchilla de Occam, básicamente. ¿Listo? Bueno, entonces ya tenemos esos valores. Entonces, ¿qué es lo que nos queda trabajar para nuestra próxima sesión? Y que si pueden adelantar con Hugo esta partecita, si la pueden trabajar matricialmente, fantástico. O sea, ahí aprovecharían el tiempo, pero enormemente. Calcular los betas matriciales, pero esta vez en el múltiple. Entonces, estos serían los datos. Sería 7 aquí, 9 acá. Yo ahorita incluso lo resuelvo para que ustedes, cuando lo resuelvan matricialmente, Hugo ya sabe cuál es la dinámica de esto, que toca hacerlo paso a paso, lleguen a los resultados que llega el profesor. 18, 20. Entonces, yo puedo aplicar la misma técnica que utilizamos del análisis de datos. Entonces, simplemente me voy aquí a la opción datos. Ah, no la tengo instalada. Listo, pero no me demoro en instalarla. Lo que pasa es que olvidé que este equipo es nuevo. Entonces, aquí, herramientas para análisis, ir. Necesito estas herramientas para análisis, aceptar. Listo, entonces me quedaría datos, análisis de datos. Aquí le voy a colocar la opción de regresión. Aceptar. Aquí, la variable Y sería el empleo. Las variables X serían el salario y la tasa. Rótulos, le doy a aceptar. Y los resultados a los que tienen que llegar son estos. Entonces, fíjense que ahora yo tengo los coeficientes del múltiple. El beta, déjenme ver. El beta sub 0 me tiene que dar 20,35. El beta sub 1 me tiene que dar negativo, menos 0,76. Eso es compatible con la teoría, miren que es negativo, como tenía que ser, ¿cierto? Y la tasa de cambio tiene 0,53, positivo, que es como tenía que ser, positivo. Además de eso, lo que podrían analizar son los componentes del R2, que son la suma total de cuadrados, la suma explicada de cuadrados, esto lo van a tener por acá, la suma total, la sumatoria de residuos al cuadrado, que es esta, y por lo tanto también podrían analizar y explicar el R2, que lo tienen acá.
Entonces, Hugo, lo que necesito, si se puede poner de acuerdo con los chicos, es que estudien la parte matricial en Excel para que lleguen a estos resultados, a estos 3 que tengo aquí, que lleguen a estos resultados que tengo acá, a estos 3 resultados que tengo acá, y que lleguen a este resultado que tengo acá. Entonces, en suma, lo que yo quisiera del proceso matricial es que llegaran a estos 3 resultados de aquí, a estos 3 resultados de acá, y a este resultado de acá, que es lo que después tocaría interpretar. ¿Listo? Chicos, ¿preguntas? Profe, yo quiero pedirle un favor. Sí. Profe, ¿qué posibilidad hay de que antes del parcial nos haga un taller guía? Sí, yo le voy a pasar unos talleres a Hugo para que ustedes los revisen, los repasen con él y pues si hay algo que no se comprenda, me hagan las preguntas a mí de esos talleres y los repasen también con Hugo. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Puedo ver la base de datos para tomar pantallazo? Para luego. Listo. Sí, Gracias, sí, profe. claro. Ahí está. Listo, profe, gracias. Bueno, ¿no hay más inquietudes, chicos? Ok, entonces nos vemos en la próxima clase del día lunes. Muchas gracias a todos por su atención.